Vamos a saludarles a todos los que nos van a ver en este momento a través de todo el mundo. Saludamos a nuestros hermanos de El Salvador, que también hoy están en la sintonía del programa. También a nuestros hermanos de Chiclayo, Juanjuy, nuestros hermanos de Argentina, que en este momento se están conectando, y a todos los que nos van a ver en este momento en todas partes del mundo. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Quiero saludarles en el nombre del Señor a cada uno también de los presentes, los que por primera vez están aquí. Bienvenidos, hermanos. Daniel, el capítulo 5, permítanme abrir la Biblia con ustedes y les invito que puedan abrir sus Biblias en ese preciado capítulo, porque hoy Dios va a ministrar cada una de nuestras vidas con este maravilloso pasaje. Daniel capítulo 5, la escritura en la pared es el título que coloca la Reina Valera 1960. De hecho, es la Biblia más usada dentro de todas nuestras iglesias evangélicas, aunque siempre hemos dicho que nosotros no estamos sujetos a una versión, a una traducción, pues usamos muchas traducciones, y hoy quiero usar la versión 1960. Dice el verso 1 lo siguiente: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. El rey Belsasar, comienza diciendo la descripción, pone como al rey que en ese momento ya estaba dirigiendo al pueblo de Babilonia, donde los judíos también habían sido llevados cautivos. ¿Se acuerdan en esa época? Muy bien. Belsasar es el hijo del rey Nabonido. Viene a ser, en otras palabras, Belsasar, el nieto del rey Nabucodonosor. Aunque la Biblia en alguna parte diga padre, la palabra padre no se identifica simplemente como el hijo literal, sino como el que estuvo antes de él, sencillamente así. Esto lo podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia. Quiero que ustedes entiendan que en la cultura antigua, como Babilonia, Medo-Persia, como la cultura de Babilonia, también los griegos, los romanos, entre otros, hay muchos comentarios en cuanto a los descubrimientos arqueológicos, que ellos muestran evidencia de que los antiguos, como los griegos, por ejemplo, realizaban siempre banquetes mostrando la gloria y el poder de su imperio. Había fiestas que duraban 10 días, 12 días, 15 días, dentro de los cuales las bodas, por ejemplo, en estos tiempos de los reyes, si nosotros hablamos de la boda, por ejemplo, del rey Alejandro Magno, encontramos una boda muy amplia y vemos invitados por cientos. En cierta ocasión, un rey griego por 10 días alimentó a 69,000 personas en su reino. Imagínense el gasto que habrá sido celebrar una fiesta de 10 días alimentando a casi 70,000 personas. O sea, era natural, era costumbre de la época. ¿Cómo mostrabas tú tu poderío sobre las personas? Y el imperio de Babilonia, de hecho, hasta la época del momento en la cual estamos citando Daniel 5, por lo menos se cree que todavía Babilonia estaba aún gobernando sobre la tierra, aunque ya para el momento exacto cuando va a suceder esta escena, ya Babilonia había venido perdiendo 2 guerras y 2 pueblos habían sido ya invadidos por el ejército de los medos y los persas. A mí me sorprende que el rey Belsasar haga una fiesta, haga un banquete, cuando parte de su gobierno ya estaba siendo derrotado por un ejército invasor que venía lentamente queriendo conquistar toda la Mesopotamia en general. Este era el imperio de Medo y los imperios de Persa, que ya venían unificándose para dar un golpe sobre esta ciudad. También inclusive Babilonia estaba en la mira. Pero una de las grandes razones por la cual nos lleva a pensar de que el rey estaba confiado era porque él tenía
por lo menos unas murallas invencibles para la época, por el cual creemos que el rey dijo, bueno, ¿qué importa que haya caído cierto sector de mi imperio? Yo estoy dentro de las murallas de Babilonia, que eran unas murallas tan altas que eran casi imposibles de penetrar. No existían en esa época los armamentos de bombas, aún no existía todavía las granadas, ni las bazucas, ni los cañones. Entonces, por lo cual la dinamita no había sido descubierta aún. Entonces era imposible tumbar esas murallas que tenía Babilonia. Entonces el rey, confiado de su poderío, de sus murallas, de su ejército, de los canales que tenían y que pasaban por medio de Babilonia, él hace una fiesta. Y en esa fiesta invita a ¿cuántos dice? A 1000 personas, príncipes distinguidos, gente de saco y corbata de la época, ¿sí? Los invita a gente que gobernaba para Babilonia en distintos sectores. Ellos son invitados y, como decía Maimónides, sin carne y sin vino no hay alegría. Este rey lo sabía muy bien, así que simplemente hace traer mucho vino en las fiestas. Déjenme decirles que el vino, a través de todas las edades, ha sido el factor que no faltaba en la mesa del babilónico, en la mesa del griego, en la mesa del romano, en la mesa del propio judío. No faltaba el vino. Por lo tanto, aquí el vino es usado como el punto que va a dar la alegría y como el licor que unía por lo menos la fiesta y daba lo que tenía que ver con la alegría, ¿verdad que sí? Entonces el rey dice que bebe vino con esa gran cantidad de personas que estuvieron ahí reunidas. El verso 2 dice, Belsasar, de hecho la palabra Belsasar es un nombre que estaba halagando al dios de Babilonia, al dios Bel. Ahora, dice Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Paremos un momento. Yo quiero recordarles que en 3 ocasiones Babilonia saqueó a Jerusalén. En el tiempo del reinado de Joacín, en el tiempo del reinado de Joaquín, y también cuando fue destruido en realidad Jerusalén y el templo. Ellos cada vez trajeron más y más utensilios y empezaron a amontonarlo. Ustedes saben que Daniel capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice que cuando Nabucodonosor fue a Babilonia y la invadió, trajo gran parte de los utensilios de la casa de Dios. El Señor había mandado hacer algunos utensilios para que sean única y exclusivamente usadas dentro del templo de Jerusalén. Y esos lugares y esos utensilios, aunque son inertes, no tenían vida, no hablaban, eran inertes, utensilios de oro, utensilios que Dios había mandado preparar, sí habían sido santificados. ¿Cómo se puede santificar? La Biblia dice que ellos habían sido santificados y los habían echado inclusive aceite para purificarlos. O sea, no eran utensilios que se habían creado con un propósito diferente más que estar en la casa del santuario, en la casa de Dios, y usado por los ministros que realizaban y ejercían las labores a favor del pueblo en intercesión para con Dios. O sea, todo lo que había en el templo era con un fin. Todo tiene un propósito de llevarle al pecador a la santificación. ¿Estoy siendo claro en esto? Esos vasos no podían ser usados por el rey, sino por los sacerdotes. Esas copas no podían ser usadas por el pueblo común, sino única y exclusivamente en ese sitio. Así que cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, parte de esos utensilios fueron llevados a la casa del Dios
Bel allá en Babilonia y eran colocados en el templo de los dioses de Babilonia. Y ustedes saben que Dios humilló tanto al rey Nabucodonosor que el grande Nabucodonosor termina testificando de que Dios lo humilló. En el capítulo 4 de Daniel, el propio Nabucodonosor que dice: Dios es más grande que yo. Dios es el Dios de dioses y Dios es el rey de los reyes. Y él aprende que Dios es más grande que él, pero de la manera más, ¿qué cosa? Dura. Y el sábado pasado hablábamos de este punto, de cómo Dios tuvo que humillarle al rey más grande de la tierra, ya que él soñó un árbol tan grande y que crecía y que llegaba hasta el cielo, y que por ese árbol vivían muchas aves, vivían muchos animales en su alrededor, y ese árbol fue cortado. Dios le estaba indicando que su orgullo tenía que ser talado. Tanto desde el capítulo 2 del libro de Daniel hasta el capítulo 4 del libro de Daniel, Dios le estaba enseñando a Babilonia que él era superior. Y aunque Nabucodonosor había no aceptado al principio al Dios de los israelitas, por lo menos jamás en su vida se atrevió a meter los utensilios de la casa del Dios de Israel a un uso común de él. Él solo colocó los utensilios en la casa de su Dios, aunque no vamos a decir que eso estaba bien, pero por lo menos no lo usó en otras cosas, porque él dijo: bueno, estas son cosas de deidades y hay que dedicarle ¿a quién? A nuestras deidades. En esa época la competencia era qué Dios es mejor, el Dios de los griegos o el Dios de Babilonia, el Dios de Babilonia o el Dios de Egipto, el Dios de Egipto o el Dios de Israel. Competían por qué Dios es más poderoso que el otro. De hecho, Dios humilló a los dioses de Egipto porque esa era la mentalidad de la gente, y Dios quería humillar a los dioses de Babilonia porque esa era la mentalidad de la gente, que Dios está por encima de los dioses. Y Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, entiende que Dios es el Dios de dioses, porque en ciertas palabras Nabucodonosor dice: en él habita el espíritu de los dioses. ¿Sí? No hemos encontrado a ningún adivino, a ningún sacerdote de la época, porque se supone que los sabios de Babilonia eran designados como los portavoces de los dioses de Babilonia para interpretar sueños, y no pudieron. Entonces, al venir Daniel a interpretar los sueños ocultos del rey, Dios le estaba diciendo a Babilonia: no existe Dios más grande que el Dios de Israel, al cual ustedes tienen que someter y servir. Por lo tanto, Dios estaba haciendo una obra sobre todo el imperio de Babilonia. De esa manera lo estaba haciendo. Amén. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Muy bien. Los estudiosos e historiadores dicen que ningún rey de la época deshonraba los útiles de la casa de un Dios, sino que respetaba eso. Así que lo que está a punto de hacer aquí Belsasar es una cosa que primero violaba un código de guerra, y segundo, violaba un principio divino. ¿Por qué un código de guerra? Porque aunque tú traías los utensilios de la casa de otro Dios, no los podías usar, ya que eran cosas dedicadas a deidades que ellos creían, y respetaban eso. Nabucodonosor respetó ese código, pero aquí hay un rey que toma mucho vino, y cuando alguien toma mucho vino, puede ser el hombre que hizo un arca, y después de tomar mucho vino, ¿qué cosa? Se empieza a sacar la ropa. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo indebido con el alcohol encima? Harían cosas, estoy casi seguro, que con el alcohol encima la gente hace cosas que no lo hace estando sano o coherente, consciente. Muchas personas aquí en Perú han perdido su licencia por estar ebrios. Muchas personas en Perú han sido accidentadas por la ebriedad. Muchos hombres han cometido crueles asesinatos por todo ello. Por eso el vino
está erradicado de la vida del cristiano, porque simple y sencillamente no te lleva a nada bueno. Y aquí hay un rey que le sube la adrenalina y hace algo que hasta el momento Babilonia no lo había hecho jamás. Y no se había oído históricamente de alguien hacer esto, porque los códigos de guerra se respetaban, no se profanaban los útiles de los dioses de otros pueblos. Aunque tú no creas en esa deidad, debías limitar y respetar la creencia de ellos. Ahora, los códigos aquí se rompieron por causa del vino, y el rey Belsasar no solamente quebranta el código de guerra civil, aunque él no hubiera creído en esa deidad. El gran detalle es que Nabucodonosor había dejado muy claro cuál es el Dios supremo. Y lo peor de todo es que Belsasar sabía lo que estaba haciendo, según el verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? O sea, Daniel, cuando se presenta, que voy a enfocar más adelante, yo quiero decirles que Daniel le increpa al rey y le dice: tú sabías lo que estabas haciendo. Me hubiera gustado en alguna época, digo esto no, nada más por curiosidad, yo nunca me emborraché en mi vida, no sé lo que es estar ebrio. Por decisiones personales, a la edad de 7 años decidí nunca ser un borracho, nunca irme a una fiesta ni a una discoteca. Lo decidí a los 7 años. No era cristiano, no amaba a Dios, no me gustaba la religión. A esa edad uno no hace nada. Simplemente vi en la familia, me di cuenta que mi papá era un alcohólico y me di cuenta que el alcohol no lleva nada bueno. Pero testimonios de otras personas escucho decir que como pretexto dicen: cuando estoy ebrio y hago algo, no me acuerdo, lo hice porque estaba borracho. No siempre el borracho pierde la conciencia, siempre sabe lo que hace, aunque se divulgue entre la gente que él no sabe lo que hace. Siempre hay cosas que sí hace a sabiendas. Dios no quiere justificar aquí lo que va a hacer solo porque el rey está ebrio. Déjenme decirles que el aunque ebrio va y trae las cosas y los utensilios de la casa del Señor, Dios va a tirar sentencia sobre él como culpable. O sea, Dios no va a decir: ah, que verdad, en serio, tú estabas ebrio, no lo hiciste tú, fue un espíritu que se te poseó y te llevó. No. Él estaba al punto y al fin, no tan ebrio hasta el punto de eso. ¿Saben por qué? Les voy a decir una cosa. Porque cuando estamos hablando de este punto, los reyes no se emborrachaban al comienzo de la fiesta y antes de la comida, ya que el vino era después de la comida. De tal manera que él, en el primer brindis que hace, manda a traer ¿qué cosa? ¿Sí? Podríamos, ¿cómo le llaman en Perú a las personas que están un poquito mareadas? ¿Cómo le dicen? No, dice: no estoy borracho, estoy picadito nada más. Picadito, ¿qué quiere decir? Que se zampó unas cuantas, pero es consciente de todo, tiene la mente bien colocada, aunque se haya tomado un poquito nomás, ¿verdad? Sí, yo conozco gente que no te habla de nada. Tengo gente que no habla nada, pero cuando está un poquito picada es como un loro. O sea, hay un cambio, sí hay un cambio, se nota que hay un cambio, pero al llegar al punto de caerse en el piso y de dormirse, no estaba el rey así. El rey todavía estaba consciente, porque de hecho sí había ingerido vino, pero no estaba inconsciente de porque se bebió eso. No, de hecho tenía todavía la razón, y es por eso que él hace traer ¿qué cosa? Los vasos que habían sido santificados y dedicados al único Dios creador del cielo y de la tierra. Él dice: vayan y tráiganme los vasos que Nabucodonosor, mi padre, ha traído del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que bebiesen en ellos, ¿sí?, el rey, ¿sí?, sus mujeres, sus concubinas y aún todos los invitados.
¿Cuántos vasos había? Había muchísimos vasos, muchos utensilios. ¿Quieren saber cuántos? Lean el libro de Segunda de Crónicas y el libro de Nehemías. Ahí dice la cantidad de cuántos eran los utensilios que había llevado Babilonia en 3 veces que invadieron a Jerusalén. ¿Sí? No les voy a dar todo mascado, pues. Ahora, yo quiero decirles que una cosa es la que más, una cosa trajo a la otra. De hecho, desde el punto de vista, nunca se debió permitir que un rey tenga ese atrevimiento. No lo tuvieron antes de él, ni después de él, de la misma manera, de que las cosas del Señor, en las cuales eran santificados para Dios, se bebiese vino, ya que esas cosas que estaban en el templo no servían para eso, sino tenían otra utilidad. Punto 2, no eran esos destinados, escuchen bien, esos vasos que ellos tenían no eran destinados nada más y nada menos únicamente para dedicarse a Dios, no para otra cosa. Las cosas que de Dios tenía eran dedicados solo para la adoración de Él, la dedicación de Él, trabajar en el servicio al hombre y redimir al hombre, eran como un puente, pero en nada más. El rey trae esto y empieza a poner vino y empieza a beber en su fiesta, en una de sus fiestas paganas que él organiza. Nada que ver con las fiestas que Dios tenía, nada que ver con las fiestas que Dios había organizado, sino específicamente con la fiesta que él dedica. En el verso 3 dice así, escuchen, dice así: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué es lo que hicieron? En ese momento que trajeron los vasos, los utensilios, las copas, derramaron allí el alcohol, el licor, y empezaron a beber todos los que estaban ahí. Y de pronto comenzaron a ¿qué? A alabar y a cantar, obviamente, y a invocar ¿a quiénes? A los dioses de Babilonia. Nunca esto había pasado, jamás, que los utensilios de Dios sean dedicados a gente incircuncisa, porque no podían tocarlo los incircuncisos, y tampoco dedicado en un culto a otros, ¿qué cosa? Dioses. Quiero decirte así: lo que ha sido dedicado a Dios no puede ser dedicado a la mesa de los demonios. De hecho, esto dice Corintios: lo que fue dedicado a Dios no puede ser dedicado ¿a quién? A la mesa de los demonios. Si esta mañana yo pasaría por acá, yo no sé si el celular que ustedes tienen está dedicado a Dios y está dedicado al diablo. ¿Por qué razón? El algoritmo del que nosotros usamos nos va a decir qué es lo que nosotros usamos. Escuchen bien, en una ocasión yo me fui a una iglesia donde un hermano me dijo: pastor, me gustaría que grabaras tu número en mi teléfono. Yo le dije: está bien. Y en lo primero que salió eran páginas de pornografía, literal, no quiero exagerar, literal, ¿sí? Y cada cosa que va a aparecer en tu teléfono es cosa que tú miras. El algoritmo te va a enviar todo eso. Y es triste cuando a veces entras a TikTok y lo primero que aparece son canciones mundanas. Las cosas que nosotros como cristianos debemos tener, todas nuestras cosas deben ser dedicadas ¿a quién? A Dios. Te pregunto, ¿de qué está mezclado tu teléfono? Porque hay cristianos que la mitad de su galería es de música cristiana y la otra mitad es de música netamente pagana. ¿Sí? ¿Y nosotros qué somos? Cristianos. No podemos mezclar
lo que fue dedicado a Dios, traerlo a la dedicación de ¿quién? De los dioses. No podemos hacer eso. Nuestro televisor no puede ver los programas de una cosa y luego ver los programas de las novelas, y ahí nos enganchamos, donde hay infidelidad, matrimonio destruidos, droga, alcohol, infidelidad, en fin. No puede ser eso. No podemos decir, yo soy un cristiano y me he visto como cristiano, pero los sábados que voy a la iglesia y entre semana me he visto peor que Shakira cuando tiene el movimiento de caderas, peor que eso. No, es que tenemos que de alguna manera reindicarnos a lo que ha sido dedicado a Dios, no dedicarlo al diablo. Y mi primera pregunta es para ustedes: ¿cuántos de ustedes se han dedicado a servir a Dios y sus cuerpos se han dedicado a servir a Dios? Levanten la mano, amén, gloria a Dios. Muy bien, entonces no pueden servirle al diablo en su manera de vivir, en su manera de comer, en su manera de vestir, en su manera de oír, porque tenemos 5 sentidos y por ahí entra el pecado. Cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que comes, ¿sí? Cuida lo que tocas. O sea, mi oído también tiene que estar santificado, sí. Hay una alabanza que cantábamos nosotros. ¿Se acuerdan que dice? A ver, déjeme recordar un poquito. Esta alabanza que cantábamos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. ¿Se acuerdan? En la parte del coro que dice: cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré, ¿qué? Mi corazón. ¿De qué? De todo lo malo, de todo lo vano. Este no es un seminario de música, pero eso es lo que algo nos lleva a un punto específico. Que nosotros en primer lugar hemos sido dedicados a servir ¿a quién? A Dios, ¿verdad? La palabra santo viene de la palabra hebrea kadosh, que significa apartado de un lugar a otro. Y desde el momento que nosotros nos hemos decidido servir a Dios, somos personas ¿qué? Santas. ¿Cuántos santos hay aquí? Todos somos santos, porque la Biblia le llama santos a la iglesia que ha sido comprado por la sangre del Cordero. Muy bien. Lo que ha sido dedicado a Dios se queda en Dios. Por eso es que nosotros no vamos a las fiestas, no porque somos aguas fiestas, no, porque nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Me llamaba la otra semana una abogada que vive cerca de aquí, que le mando un saludo porque ve nuestros programas, y me decía: pastor, me voy a la reunión de mi familia, todos no son cristianos, me dice ella, no son cristianos todos ellos, no son cristianos. Pero ellos hacen reuniones para que entre hermanos nos reunamos y comamos algo, y después de eso viene la fiesta y la diversión. Yo le dije: yo tengo hermanos, tengo amigos y familiares que tampoco son cristianos, pero cuando me invitan a una reunión familiar, le digo: yo voy. Y ellos saben que yo voy hasta comer, voy por ética, por saludar, porque es mi familia. Pero luego de eso yo me retiro tranquilo, porque de lo contrario, sí, no es que yo no soy cristiano, yo no celebro el Día de la Madre, pobrecita, todos tus hermanos con tu mamá reunidos ahí, y tú: no es que yo soy un hijo de Dios, no voy para allá, una fiesta del mundo. Vaya, hermano, coma, abrace a su mamá también. No, ¿para qué irnos al otro extremo? Pero eso no significa de que vas a estar allí mientras la música y el alcohol suena. ¿Para qué? No somos, ahí somos desconocidos ya, nos vamos ya, ¿verdad? Me podría enfocar todo, podría escribir un libro, podríamos escribir un libro de solamente de no mezclar aquí lo santo con lo profano. Y debemos decir una cosa: debemos aprender nosotros en casa a tener todo dedicado ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Y en serio, esto debe ser. Así que saquemos de nuestros teléfonos todas esas cosas que nos llevan fuera de Dios. ¿Sí? No es malo usar un teléfono, de hecho. No es malo, ¿verdad? No es malo ponerse a ver allí. Es malo hacia dónde nos vamos dirigiendo. ¿Sí? Hasta dónde nos vamos dirigiendo. Por ejemplo, yo en casa tengo prohibido usar música mundana de la gente que me visita. Porque me visitan también amigos, me visitan también familiares y quieren prender el televisor, y yo les digo: no, aquí hay una regla. Mi televisor está dedicado al Señor.
Sí, mi guitarra está dedicada al Señor, mi teclado está dedicado al Señor. Bueno, sí, y pienso que cada uno de nosotros deberíamos ser celosos con las cosas que tenemos dedicado ¿a quién? A Dios. Pastor, ¿puedo ver el fútbol? No es nada malo ver el fútbol. Que te quedes mirando el programa de fútbol mientras tienes que estar orando, sí, por ahí estaríamos chocando con algo. No es malo ver cosas. Hay cosas muy buenas también en la televisión. No todo es que si no hay canal cristiano yo no prendo mi televisor. No, el detalle es que toda cosa que nuestra conciencia nos diga que es malo es porque es malo. Dios nos ha puesto el Espíritu Santo y de alguna manera toda cosa que en nuestra mente nos acusa de malo es malo, ¿cierto? Uno cuando está bien con su conciencia está bien con Dios. Ahora, este rey ¿sabe lo que está haciendo? Es la pregunta. Según el verso 21, sí. Perdón, el verso 22, él sabe lo que está haciendo. Porque Daniel se lo dice, tú sabes lo que estás haciendo, ¿eh? Tú sabías esto y a pesar de que sabías, lo haces. Este rey no le importa lo sagrado de Dios y empieza ¿qué? A repartir los vasos y a beber en ellos y a cantar alabanzas a los dioses de plata, a los dioses de bronce, a los dioses de hierro y a los dioses de madera, de piedra que él tenía en todo su imperio. Yo no sé cómo se canta una alabanza a un dios de madera. Yo no sé cómo se canta a un dios de piedra. Yo no sé cómo, pero creo que el único Dios verdadero es el Dios de dioses. Esta semana estuvimos en TikTok un rato hablando con algunos hermanos y subió un católico y me dice, ¿por qué ustedes no veneran a María? Y yo le digo, yo creo y venero a María. De hecho, la Biblia dice que en el libro de Mateo que María es bendita entre todas las mujeres. Ella es bienaventurada por todas las generaciones, que siempre se hablará de ella. Yo creo en todo eso. Me dice, no me refiero a eso. Me refiero a por qué tú no cantas oras a María. Y le digo, bueno, probablemente nosotros como evangélicos seamos un poco exagerados porque cantamos el cántico de Moisés y Moisés está muerto, porque le cantamos a David cantaba en la presencia del Señor, quiero ser como Josué, hijo de Nun. O sea, cantamos a gente que ya murió, ¿verdad? Como ejemplo en nuestra vida. Danos el fuego que ardió. ¿Se acuerdan? Sí, en hombres como Elías, como Daniel y no sé quién. O sea, sí cantamos a gente que ya murió, invocamos el nombre de personas que murieron, pero no porque les estemos dando a ellos una súplica, sino como una petición de ejemplo para que Dios nos dé. Y le digo, probablemente yo nunca he escuchado una canción diciendo, dame la bienaventuranza que tenía María. No, los cristianos hemos dejado a María como de lado. Pensamos que María es una mujer que no debe ser ni invocada. De hecho, yo nunca escuché, créanme, una alabanza diciendo dame la fe de María o dame la castidad de María o ayúdame a tener eso de María. Yo no sé, nunca hemos cantado canciones de Samuel, canciones de Moisés, canciones de Nun, canciones de Jonás, canciones de Noé, pidiéndolo todo de ellos, pero de María no queremos pedir nada porque parece que el catolicismo nos hizo daño y no queremos hablar de María, cuando María fue una mujer ejemplar. No existe mujer más bienaventurada que María, de tener en sus vientres al Salvador. No me vayan a cortar los videos, porque a veces me cortan los videos, hermano, y dice, mira pastor, ya me ha pasado, yo tengo muchos videos en páginas católicas, pastor reconoce la verdad y se hace católico. Una locura, porque a veces hablo así, pero no me ponen el video completo. Lo que quiero decirle, que estoy diciendo y lo que le dije al hermano católico es, yo no creo que le debo pedir a María un milagro, porque María no es omnipresente. La omnipresencia es un atributo únicamente de Dios. Y él me dijo, ¿dónde dice la Biblia que Dios es el único omnipresente? Y le cité el Salmo donde dice, los ojos de Jehová están en todas partes. También le citamos el verso que dice, que habla de la omnipresencia. Si yo me fuera al cielo, allá estás tú, Señor. Si me fuera a lo más alto, también estás ahí. Si me fuera a lo profundo, ¿dónde me escaparé de tu presencia? ¿Dónde oiré, Señor? Yo le digo, mira, Dios es omnipresente. Y él me dijo que no, que María también era omnipresente. Ahí hay un problema. Estamos llevando a la divinidad a un hombre, a un ser humano, del cual solo lo tiene Dios. Por lo tanto, no es
eso lícito, de darle la divinidad y la honra y la gloria que Dios solamente tiene en su infinita supremacía, darle a otro hombre. Y concluimos de que para él como católico, no digo que todos los católicos creen eso, porque yo he hablado con católicos instruidos, el cual creen que de alguna manera no son, Dios es el único que tiene la omnipresencia. ¿Por qué le dije yo? ¿Qué es la omnipresencia? Es que una persona en cualquier lugar te pueda oír, saber de ti, tener el control sobre todo, ¿verdad? Y yo le digo, ¿cómo es que María, si yo estoy en Perú y hay otro que está en China y hay otro que está en Estados Unidos y los tres oran al mismo tiempo a María, porque ustedes oran a María? Y dice, claro que sí, pues la Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ¿los qué? Ya ve que ustedes son católicos. Entonces mira, él, en realidad, ¿cómo es que escucha María las oraciones de todas las personas que están en distintos momentos, en distintos sitios y están orando en simultáneo? La única manera de que María escuche eso, al que está en Perú y al que está en China y al que está en Estados Unidos en simultáneo, es porque ella tiene la omnipresencia. ¿O cómo más? Ni que tuviera línea directa de WhatsApp, no. ¿Y cómo es posible que estemos orando a alguien que ya murió? De hecho, en la Biblia hay 600 oraciones dedicadas a Dios y ninguna de ellas es dedicada a otro ser, y peor a alguien que perdió la vida ya. Nada. La honra y la gloria que está dando Belsasar, sus 1000 invitados, no sé sus cuántas mujeres y no sé sus cuántas concubinas o amantes que tenía él, están cantando a los dioses de piedra. Puede oír la piedra, no oye nada. A los dioses de bronce, a los dioses de hierro, así sean de oro, no pueden oír, porque son objetos inanimados, inertes y no tienen vida. Es más, los dioses de Babilonia eran dioses del producto de la imaginación humana. Porque les hago una pregunta: dígame el nombre de un dios que sí exista como deidad aparte de Dios, que haya sido demostrable la existencia de otro Dios aparte del Dios supremo. ¿Qué otro Dios hay? No hay. Hemos creado dioses. Y nosotros que hemos creado dioses de la imaginación, hoy tenemos dioses palpables de los cuales nosotros no estamos lejos de lo que está haciendo aquí Belsasar. ¿Cuál es el Dios tuyo al cual le das la honra y la gloria? ¿Saben qué? En Lima, el Dios que la gente le da la honra y la gloria es a la plata, al amor, dinero. ¿Sí? Señor, yo estoy aquí porque te honro a ti. Estás aquí porque no demanda tu trabajo. Porque si te ofrecen un sueldo más allá de lo que la tentación es buena, dice por ahí el dicho malo, todo hombre tiene un precio. ¿Sí? Y a veces cambiamos al Dios dinero por el Dios supremo y verdadero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No digan gloria a Dios ahí, porque no podemos cambiar al Dios de los dioses por el Dios dinero. A ver que no están atentos. El evangélico a veces dice que viva Judas, gloria a Dios. No, hay que poner atención a lo que decimos, gloria a Dios. Viva Satanás, gloria a Dios. No viva Satanás. Hermanos, en realidad la misma historia de Belsasar es la historia que se repite hoy en día. ¿En serio? Porque el ser humano es así por naturaleza, se aleja de Dios y con conciencia pone lo santo por lo profano, y con conciencia adora a Dios, aunque sus antepasados hayan reconocido al Dios verdadero como el único Dios que está por encima de los dioses. No muchos años antes de Belsasar existe uno de los reyes que escribe Daniel capítulo 4 en primera persona. Daniel capítulo 4 dice el verso 1: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran sobre toda la tierra, les conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Quién está allí hablando? ¿Quién está allí escribiendo? Es Nabucodonosor. Escribe Nabucodonosor en primera persona todo lo que Dios ha hecho con él. Esa escritura de Nabucodonosor, que de hecho fue colocada en Daniel 4, y una vez que fue colocada y dando tanta gloria, lo tomamos como una cosa inspirada. Sí, pues que todo hombre que se ha llenado de Dios, Dios de alguna manera lo inspiró.
para hablar todo y testificar aquí que ha quedado plasmado. Esas crónicas que hace el rey Nabucodonosor, el abuelo de el rey Belsasar le importa lo que haya hecho el abuelo o la creencia del Dios de sus antepasados. Saben, las decisiones que nosotros tomemos a largo plazo. Ayer me llamaba una hermana de Estados Unidos y me decía: pastor, ¿qué hago? Mi hijo tiene 25 años y después de tener 25 años decidió apartarse de Dios. ¿Qué hago? Porque me muero. Estoy muy decepcionada de cosas que me he enterado de él, que a sus 25 años decidió dejar de servir a Dios. Y yo le dije a mi hermana: lo único que puedes hacer por él es orar y aconsejarlo, porque no puedes hacer otra cosa más. ¿Por qué? Porque él es un hombre grande, ya derecho, tiene 25 años. Lo que él haga va a responder por los actos él. Y aunque sea duro y penoso y triste, tienes que aceptar las decisiones que él ha tomado, porque no se pueden hacer de otra manera. ¿Qué más? Job, dice la Biblia, que sacrificaba por sus hijos, mientras sus hijos estaban borrachos ahí en medio de fiesta, en fiesta, se turnaban. Como eran varios hermanos, hoy nos toca en tu casa, mañana nos toca en tu casa, mañana pasaba. Y Job, ¿qué hacía? No podía ir y controlar a hombres ya adultos. Los hombres ya adultos que conocieron la palabra, que fueron instruidos. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia. Yo sé que esos que están haciendo eso no son felices, porque saben ya que si una cosa se los metió bien, ellos saben lo que hacen y no van a ser felices en lo que están haciendo. Pero si han tomado esa decisión, ¿qué podemos hacer? Díganme. Yo le digo: no te mortifiques, no te acabes la vida, que tú estás sufriendo más que él. Él es un hombre grande y responsable. Lo que puedes hacer es quemar sacrificio por tus hijos. ¿Qué es eso? Dobla tu rodilla, encomienda a Dios, ora por él. Pero las decisiones que tus hijos toman cuando se van de casa y cuando son mayores de edad son su responsabilidad. De hecho, mientras vivan dentro de tu casa, tú eres el responsable. Eso sí, tú eres el responsable. Los hijos que viven y comen de tu mano, Dios no pone la responsabilidad mayormente sobre ellos, sino sobre los padres. De los padres va a depender todo ello. Sí, así que eso lo sabemos claro. La Biblia aquí dice que el verso 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía que dice la mano que escribía. Ahora noten lo que dice el verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron los lomos y sus rodillas se daban la una contra la otra. ¿Qué espectáculo tan fuerte! Yo nunca me podría haber imaginado, y ustedes imagínense en medio de una fiesta, estando tomando y cantando ahí a los dioses de Babilonia, cantando a los dioses de palo, los dioses de madera. Todos tenían sus himnos, todos tenían litúrgicamente cómo se honraba a esos dioses. Mientras ellos están haciendo eso y bebiendo en los vasos de la casa del Señor, y en el momento de adorar a sus ídolos, de pronto aparecen unos pequeños rayos, ¡pum!, estruendo ahí, y un dedo que vuela en la pared y escribe. No dice mensaje fiel, él escribió Tekel, ¿sí? Tekel. ¿Qué más? Mene, mene, Tekel, Uparsin. Fueron las palabras que él escribió, ¿sí? Y eran palabras que no calzaban con ningún idioma de la época y ningún idioma del planeta, se puede decir. No se entendía. Ahora veamos la escena, hermano. Todos que estaban, yo imagino que los músicos se quedaron silencio. Todos se quedaron silencio. Todas las 1000 personas, silencio sepulcral, mientras esa mano con fuego se escribía allí. Mene, mene, tekel, uparsin. Dice la Biblia que el rey se debilitó. ¿Ustedes les ha dado miedo alguna vez algo tan fuerte? Yo no sé qué es el extremo de que al rey le agarra la garrotera, porque la Biblia dice que sus rodillas del rey se daban la una con la otra. Eso significa de que el rey estaba completamente atemorizado, y el rostro del rey se volvió como la camiseta de la U, crema, pálida.
se volvió así. Y la manera, cuando una persona tiene esa característica, es cuando ha tenido un susto fuerte. Al rey se le fue la borrachera, hermanos. El rey no estaba sano en ese momento. Gritó con fuerte voz y dijo: tráiganme a todos los magos, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, los sabios de todo mi imperio, y cualquiera que descifre lo que esta escritura dice será vestido de púrpura. El vestimento de púrpura es un vestimento del rey, representa la realeza. ¿Qué más? Estoy leyendo por si acaso el verso número 17, ¿verdad? 7. Y será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Yo no sé por qué aquí él dice que es el tercero. De hecho, los eruditos no saben por qué. No sé quién era el segundo. Sabemos que el primero iba a ser él. El segundo probablemente iba a ser su esposa o su madre, no lo sabemos. Pero aquí le dice a Daniel: ¿serás qué? El segundo. ¿Sí? En el tiempo de José, el tercero, ¿verdad? En el tiempo de José él iba a ser el segundo. Pero aquí el rey le dice: tú serás el tercero si interpreta, o cualquiera que interpretase de manera que lo mismo que sucede en Daniel capítulo 2, lo mismo que sucede en Daniel capítulo 4, sucede también en el capítulo 5. Ningún mago, astrólogo, adivino, brujo, encantador, lo que sea, la pega en nada. Aquí no pueden verdaderamente ver ellos. Lo que pasó en el tiempo de Nabucodonosor, una vez se repite aquí. Un código que hay que descifrar, un sueño que hay que interpretar. Y nadie da con nada. Nadie da con nada. Y como Daniel, les digo bien claro, las hazañas de Daniel no eran ignorantes. No es que el rey Belsasar no sabía de la existencia de lo que creían sus antepasados, no. Inclusive la reina, en el verso 10, entra a esa reunión y dice en el verso 10: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para entender sueños y descifrar enigmas y resolver tus dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso sobrenombre Belsasar. Llamase pues ahora a Daniel y él te dará, ¿qué dice? La interpretación. Pregunto, ¿era desconocido Daniel? ¿Era desconocido la historia de los abuelos? ¿Era desconocido lo que habían pasado, las hazañas? Nadie. Escenas como estas no se olvidan jamás. Escenas como el rey estuvo en un gran problema en Daniel 2 y vino un hombre y pudo realizar el enigma, no se olvidan en toda la cronología de Babilonia. Esto indicaría única y exclusivamente que Belsasar le importó un cuerno lo que Daniel y lo que Dios hizo a través de Daniel en el imperio de Babilonia. En otras palabras, el corazón del rey Belsasar tiene la misma cosa que tiene Nabucodonosor. ¿Cómo se llama esa palabra? Orgullo. Es la misma cosa que puedo tener yo y que puedes tener tú ahora mismo. ¿Qué cosa? El orgullo. ¿Saben que el orgullo en la vida del ser humano es no reconocer a Dios, que es supremo de todo? El orgullo en la vida del cristiano demuestra, en la vida del hombre demuestra que todo hay por encima de Dios. Cuando Dios está por encima de todo, primero es Dios y después todo. Cuando tú estás por encima de todo, tú eres primero y Dios es después. ¿Estamos claros aquí? Y de hecho, en el verso 13 dice la Biblia que fue traído Daniel y el rey le dice: verdaderamente tú puedes solucionar este asunto. Y yo quiero decirles una cosa que es interesante. Daniel le dice: mira, yo no puedo, pero sí hay un Dios que puede. Y segundo, los regalos que tú quieres hacer son regalos que dáselo a otro. Y yo te lo hago pero gratis, porque hay un Dios en realidad que quiere realizar algo contigo. Hay una cosa que te quiero decir y es bien claro lo que te voy a decir. Dice el verso 21: hablando al rey
le habla al rey Belsasar de lo que había acontecido con Nabucodonosor. De hecho, lo viene haciendo, Daniel lo viene dando ya esto desde el verso 17. ¿Sí? Le va diciendo al rey Belsasar: lo que pasa es que tú tenías un abuelo tan orgulloso que no se sometió a Dios, que se creía el Dios de dioses, que se creía el rey para siempre vive. Pero Dios lo tuvo que humillar y lo tuvo que convertir en un hombre loco para que vaya a morar con las aves del campo, y vivió 7 años allá. Y en el verso 21 le dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba lo hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le plazca. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Alguien que va a barrer la iglesia, de hecho tenemos ya seguro para la tarde. Apúntelo nomás el nombre. Y dice el verso 22: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. ¿Qué le dice? Sabiendo todo esto. ¿Cuál es ese sabiendo todo esto? Sabiendo todo lo que le pasó a tu abuelo, sabiendo todo lo que le pasó a tu antepasado. Has repetido la misma historia. Y déjame decirte una cosa. Y déjame decirte otra cosa. ¿Saben ustedes que Belsasar fue advertido en varias ocasiones? ¿Cómo puedes decir eso, pastor? Sí, porque Dios no trae sentencias sobre algo y sobre alguien sin primero advertirlo. Aquí en Daniel 5 es el fin de Babilonia y el fin del rey Belsasar. Pero les voy a decir una cosa: Dios no pone fin a ningún hombre, ni ninguna vida, ni a nadie, sin primero, ¿qué cosa? Advertir. Prácticamente a través de alguien y a través de algo y a través de la historia cronológica que tenían los reyes de Babilonia, el rey Belsasar había sido empapado en todo lo que Dios había hecho para sus antepasados. Y él sabía, y la cronología de Daniel 4 indicaba que inclusive el rey Nabucodonosor escribió todo eso para que sea leído para los futuros reyes. ¿Y qué es lo que Daniel 4 escribió el rey Nabucodonosor? Escribió una cosa simple: yo era un rey orgulloso, yo no le daba la gloria y la honra a Dios. Y hasta que un día Dios me humilló y yo terminé reconociendo que Dios es el único rey que está sobre todos los reyes, y que es el único que quiere y puede quitar al que él quiere, y es el único Dios al quien debemos honrar. Esa cronología no se escribió solamente para que nosotros estemos hoy sentados, hoy tranquilos, leyendo y escuchando. Esa cronología primero se escribió para los futuros descendientes del rey propio Nabucodonosor, el cual Belsasar era uno de ellos. Y tanto se enfocó él en solucionar su problema que aún se olvidó de la existencia de este personaje llamado Daniel, que para él le sorprende que Daniel todavía esté en su imperio, al cual él se cree que ni le dio una mayor importancia. Porque ¿para qué buscar del hombre que nos puede solucionar espiritualmente cuando tenemos todo por delante? ¿Sí? Hay gente que nos contacta a nosotros cuando cree que va a morir al día siguiente. Hay gente que recién llama a un pastor cuando cree que ya debe recibir un bautismo porque ya va a ir al infinito. Mientras tanto, que existen pastores, no sabía que existen pastores. Sabe, a pesar de que toda la vida y sepa que vive en un país que por constitución sea un país laico y creyente del Dios vivo de Israel. Sí, en serio. Aquí la situación de este es el mismo. ¿Cómo este rey pomposo va a tener la consulta de un hombre religioso que ni siquiera cree en el Dios de Babilonia? ¿Para qué? Hay que consultarlo a él cuando necesitemos. Parece que vamos a morir. Saben, hermanos, yo el día que salió esta muchacha hablando en una radio aquí en Perú, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo esa muchacha en el tiempo del COVID? Dijo: mañana nadie salga porque todos van a morir, porque Dios le ha revelado que el día que salga, la persona que salga al día siguiente van a morir. Ese día me llamaron cientos de personas. Hasta mi teléfono se había descargado, tenía que apagar ese teléfono porque me sonaba cada rato con la misma pregunta: pastor, salimos mañana. Se acordaron del pastor cuando supieron que al día siguiente iban a morir. Si no, el pastor nunca le llamaron, no se acordaban de él. En serio.
A veces buscamos desesperadamente la ayuda de los ministros, o la ayuda de lo espiritual, o la ayuda de la iglesia, o la ayuda de lo que tenga que ver con Dios, de lo sobrenatural, cuando ya lo natural no hace efecto en nuestras vidas. Y aquí viene Daniel y le dice una cosa. Le dice en el verso 23: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer todos los utensilios de vasos que eran de la casa de Jehová, y alabaste a los dioses de piedra, a los dioses de madera, a los dioses de bronce, y es más, hasta con tus mujeres y todos los invitados has hecho todo ello. Eso lo viene resumiendo. Por lo cual te voy a decir lo que significa esas escrituras, valga la redundancia, escritas en la pared. Significan que hoy día Dios te ha puesto en una balanza y te ha encontrado falto. Y te quiero decir que hoy mismo tu día y tu reino es dado a los medos y a los persas. ¿Y qué hay sobre mí? Nada, sobre ti nada, solamente que te cortan la cabeza, simple. Esa es lo que hoy viene. Y la Biblia dice que el rey investió a Daniel, lo premió, y en ese mismo momento, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio tomó el reino siendo de 62 años. ¿Cómo fue el triste final de Belsasar? No se aparece nada al de Nabucodonosor. Pero tampoco la vida de Belsasar se aparece tanto a la de Nabucodonosor. Si hay un rey más orgulloso en Babilonia, ¿saben quién fue? Nabucodonosor. Y el rey más orgulloso fue sometido delante de Dios y puesto como ejemplo. Y quiero decirles que en esta mañana aquí no hay nadie más orgulloso que Nabucodonosor, nadie más grande que Nabucodonosor, que cualquier corazón se puede humillar conociendo la historia de Nabucodonosor. Pero también quiero decirles que a pesar que somos menos orgullosos que este rey pomposo, todos reaccionamos como Belsasar, dándole menos importancia al Dios de nuestros padres y dándole más importancia a lo que tengas a tu alrededor, y honrando a los dioses de piedra, de madera, que ahora están en los dioses de dinero, en los dioses de placer, en los dioses de barriga, en los dioses de palpadar, en todos los dioses que se nos antojen a nosotros darnos. Exteriormente nos hemos dedicado más a honrar a los dioses que al verdadero Dios de nuestros antepasados, el cual es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de siempre, porque a Él se le da el atributo de ser el que es, el que era, ¿qué más? Y el que ha de venir. Es ese mismo Dios. Todo lo que esta mañana hemos estudiado, el tiempo es apremiante para descifrar verso a verso, pero la conclusión no me edificaría nada saber cuántos medían las paredes de Babilonia. No me edificaría nada en saber toda esta historia sin que realmente sea un ejemplo para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque todo lo que antes fue dicho, para nuestra enseñanza fue dicho, a fin de que el hombre de Dios sea precavido en todo lo que ha visto, para que no lo haga. El tonto cae en su mismo hueco, ¿verdad? No aprende. Y el sabio aprende de los errores de ¿quién? De otros. Es un dicho viejo que dice: el sabio aprende de los errores de otros. En este caso aprendamos del error de él. El tonto aprende de sus propios errores, y el súper tonto, que tiene el cerebro de mula, aunque le pase, le vuelve a suceder lo mismo, ¿sí? Como dice la canción mundana que en mis tiempos cantábamos: tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé, decía él, porque tropezaba y una y otra vez con la piedra misma. En fin, cualquiera de nosotros sepamos cuál es nuestra piedra de tropiezo, que ya tenemos los dedos callosos, pero igual seguimos pateando la piedra. Pero nosotros debemos abrazar sí la piedra, pero la piedra que ha sido desechada por los hombres, el cual es el Señor Jesucristo. Nos vemos a las 4 de la tarde con el tema: la carne, la comida de carne versus la comida vegetal, escrita o descrita en el libro de Romanos capítulo 14, el gran debate de las comidas. Eso es el tema para la tarde, 4 de la tarde en vivo. Dios los bendiga el día de hoy, en el nombre de Jesús, amén.